autoritarismos. En primer lugar, no permiten que la ciudadanía participe en ninguna toma de decisión, totalmente todo lo contrario de la democracia. ¿Sí? Los autoritarismos toman todas las decisiones una persona o un grupo de personas. Tampoco se respetan los derechos de los habitantes, derechos como el derecho de tránsito, o sea, circular por donde vos quieras, la libertad de expresión, el derecho de poder manifestarme ante las autoridades, todo eso no se respeta. No hay división de poderes, ¿sí? Como había en la democracia, sino que en este caso todos los poderes se concentran en una persona o en un grupo de personas que ejerce este autoritarismo. Es exactamente este grupo de personas o esta única persona toma todas las decisiones de gobierno. Cuando alguien no está a favor o de alguna manera demuestra cierta oposición a lo que este grupo o esta persona pretende, se utiliza la represión y la violencia. No se genera el consenso, no se convence al otro, sino que se le ordena y si no obedece se utiliza la violencia. Cuando todo esto, ¿sí?, se lleva al extremo, se vuelve mucho más violento y en algunos casos se llega hasta el asesinato de los opositores, estamos hablando de totalitarismo. Hemos tenido en la historia, desgraciadamente, muchos gobiernos totalitarios. En esta ocasión vamos a hablar de 3 casos de gobiernos del siglo XX que llevaron el autoritarismo al máximo y se convirtieron en gobiernos totalitarios. Vamos a decirlos en orden, digamos, de aparición, en orden cronológico. Uno es el stalinismo. El stalinismo surge luego de la Revolución Rusa, que fue en 1917. En ese momento se derrocó a los zares de Rusia. ¿Sí? El zar era como un rey, se llamaba zar, pero tenía los poderes que tenía un rey. Era un gobierno absoluto, era un gobierno monárquico. Ahí tenemos una foto de la familia real. Sí, el que está en el medio, el señor, era el zar Nicolás II, rodeado de su esposa, la zarina Alejandra, el zarevich, que es supuestamente su heredero, que es el nenito chiquitito, y el resto de sus hijas. Este sistema nuevo que surgió después de la Revolución Rusa, directamente primero intentó hacer un gobierno más o menos democrático con una constitución, pero luego, una vez que tomó el poder Stalin y anteriormente de esto fue asesinada toda la familia rusa, se instauró un gobierno totalitario y se cambió el nombre de Rusia a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. A partir de ese momento comenzó una gran censura hacia los medios, una gran censura hacia los artistas, solamente se podían hacer películas o hablar a favor del régimen, había un solo partido político, ¿sí? Y a la vez todo aquello que estuviera opuesto, ¿sí?, al régimen de Stalin era reprimido y se enviaba a la gente a lugares muy, muy terribles, como en este caso sería la zona más fría de Rusia, que vendría a ser Siberia, que es donde se detenía a los opositores y se los esclavizaba, no se los esclavizaba, se los martirizaba, se los torturaba y en muchos casos se los asesinaba. Esto dejó millones de personas muertas y este régimen se mantuvo hasta la muerte de Stalin, ¿sí? Fue continuado por otros, pero la época del stalinismo fue la más cruel y feroz. Otro gobierno totalitario, ¿sí?, es el conocido como fascismo. Empieza en Italia, donde Mussolini es elegido primero como primer ministro. En Italia había un rey, pero no se queda conforme con esto y marcha sobre Roma e inicia un gobierno totalmente totalitario, como ya dije antes, llamado fascismo. Este gobierno va a prohibir a los partidos políticos, va a perseguir a los opositores, va a instaurar una violencia extrema hacia los opositores, ¿sí? Va a controlar absolutamente toda la vida de los italianos. Todo va a estar regido, ¿sí?, por el fascismo. De hecho, este señor, Benito Mussolini, se hacía llamar el Duce, que significa un conductor, ¿sí?, sería el que conducía a las masas. Y bueno, no terminó bien este señor Mussolini, fue ejecutado, ¿sí?, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Otro gobierno totalitario muy conocido fue el nazismo, ¿sí? Hitler ya había participado en la Primera Guerra Mundial y luego de esto, cuando
Alemania quedó muy, muy pobre, muy humillada, con muchísimos problemas sociales y económicos, ella comenzó a pensar en una manera de instaurar un nuevo régimen, pero bueno, fue encarcelado y no lo logró. Con el tiempo, una vez que estuvo libre, comenzó su carrera política y legalmente fue elegido canciller de Alemania en 1933. En ese momento Alemania era una república, ¿sí? Fue elegido, pero rápidamente cambió y comenzó a instaurar un régimen totalitario donde quitó todas las funciones del Parlamento, prohibió todos los partidos políticos y persiguió también ferozmente a todos los opositores. Alemania no tenía permitido tener un ejército, pero se las arregló muy bien, armando grupos de choque, ¿sí? Como fue en el caso de ahí se ve las CSS, antes se había hecho a las CCA, y de esta manera logró convencer a los alemanes, ¿sí? de cierta forma, de que este régimen era de lo mejor. De hecho, este régimen demostró todo lo contrario y fue el responsable del Holocausto, ¿sí? Que todos sabemos más o menos de qué se trata, que fue el asesinato en masa de millones de personas, no solo judíos, también todo tipo de opositores. Y justamente fue el que dio comienzo el régimen nazi a la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Bueno, vamos a hablar de otra forma de instaurar gobiernos totalitarios, que son los golpes de Estado. En América Latina hay mucha experiencia en golpes de Estado y desgraciadamente en Argentina también. ¿Qué es un golpe de Estado? Es de una manera violenta o no, pero es sacar del poder a las personas que están ocupando ese poder de manera legal y legítima. Es decir, la persona que llegó al poder por elecciones, como corresponde, es desplazado por un grupo que no lo eligió nadie y ese grupo es el que va a tomar el poder y va a ejercer la presidencia, ¿sí? Es decir, es derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Ese gobierno nuevo, ese gobierno instaurado luego del golpe de Estado, se llama gobierno de facto. Facto significa gobierno de hecho. Hecho es lo contrario a gobierno de derecho. O sea, el gobierno de derecho es el que cumple todas las leyes, el que llegó a ese lugar como corresponde. El de hecho es el que no llegó como corresponde y que llegó porque se impuso, ¿sí? De esta manera, las personas que toman el poder van a concentrar todos los poderes en sí mismos. No hay actividades parlamentarias ni del Congreso, se prohíben los partidos políticos, el poder judicial deja de existir y no se respeta ningún derecho de ningún ciudadano ni tampoco las garantías individuales. Bueno, Argentina tiene una triste y extensa, larga lista de golpes de Estado. El primero fue en 1930, fue cuando un grupo de civiles y militares van a derrocar al presidente radical Hipólito Yrigoyen. Él había asumido en 1928 y en esa época los presidentes debían estar en el poder durante 6 años, todavía tenía que estar hasta 1934, pero en 1930, en medio de una gran crisis económica mundial, un grupo del ejército apoyado por civiles lo sacan del poder. Este grupo toma el poder y queda como presidente el general José Félix Uriburu. Estuvo aproximadamente casi un año y como presidente provisional, obviamente con represión, porque muchísima gente no estaba a favor de esto, ¿sí? Pero igualmente se impuso por la fuerza. Seguidamente llamó a elecciones, unas elecciones donde no permitió que el partido de Yrigoyen se presentara, y esas elecciones que fueron muy fraudulentas, llenas de trampas, ganó el candidato de Uriburu, que era el general Agustín P. Justo. Este señor asume y comienza una etapa conocida como década infame. El segundo golpe de Estado va a tener lugar en 1943. Este golpe, llevado a cabo por un grupo de oficiales del ejército llamado Grupo de Oficiales Unidos, tenían como objetivo terminar con la corrupción y con la crisis económica del gobierno de Ramón Castillo. Un gobierno democrático, en este caso, por más que sea malo, no importa, ¿sí? Tiene que terminar su mandato o tiene que ser
desplazado de la manera que la Constitución lo prevé, ¿sí? No así por la fuerza. Pero bueno, en este momento se volvió a sacar por la fuerza a el presidente Ramón Castillo, que había sido elegido unos años antes como vice, pero su presidente había muerto y por eso quedó él como presidente. Bueno, la cuestión es que una vez que es derrocado Castillo, asume uno de estos generales que habían llevado a cabo el golpe de Estado, llamado Arturo Rawson. Pero sus ideas no gustaron mucho a los otros generales y enseguidita fue desplazado y asumió el general Pedro Pablo Ramírez. Estuvo no mucho tiempo, y luego asumió Edelmiro Farrell. Estos gobiernos se dieron en el contexto también de la Segunda Guerra Mundial, lo cual influyó bastante en lo que estaba pasando en Argentina. Esta dictadura, la de la Revolución del 43, terminó en 1946, cuando se llamó a elecciones por presión popular y las ganó alguien que había formado parte de este golpe de Estado, pero ahora llegó al poder por elecciones libres y democráticas, que fue Juan Domingo Perón. Pero otra vez hubo otro golpe de Estado, ¿sí? Y en 1955, este golpe de Estado, que se llamó a sí mismo Revolución Libertadora, también fueron las Fuerzas Armadas, principalmente la Marina, con apoyo de sectores civiles, van a derrocar a Perón, que estaba ya en su segundo mandato. Perón, es más, de hecho intentaron asesinar a Perón, pero bueno, se escapó y no volvió al país por 18 años. Pero se instauró otro gobierno de facto, ¿sí? Se nombró presidente a el general Lonardi, pero Lonardi tampoco le gustó mucho a los otros generales lo que planteaba, y enseguida fue sucedido por Pedro Aramburu, ¿sí? Fue un gobierno que no permitió las expresiones del peronismo, prohibió totalmente todo lo anterior. De hecho, se quemaron estatuas, se quemaron cuadros, todos los libros, todo lo que haga recordar al gobierno anterior se lo destrozó, se persiguió a los opositores y se llamó a elecciones, pero no se permitió que participara el peronismo. Bueno, las elecciones estuvieron y ganó un señor llamado Arturo Frondizi, que formaba parte de la Unión Cívica Radical, pero otra vez, otro golpe de Estado en 1962 lo quitó del poder. Esta vez, a diferencia de los anteriores, no tomó o no ocupó la presidencia un militar, sino que directamente se lo obligó a renunciar y siguió se respetó de cierta manera lo que es la sucesión presidencial. Es decir, si el presidente no está, lo debe continuar el vice. El vice ya había renunciado antes, entonces lo tiene que continuar el presidente provisional del Senado, que en este caso se llamaba José María Guido. Este señor fue el que tomó la presidencia, pero se sabe muy bien que la renuncia de Frondizi no fue voluntaria, así que fue un golpe de Estado. Bueno, se llamó a elecciones otra vez ganó otro grupo de la Unión Cívica Radical, pero en 1966 nuevamente hubo otro golpe de Estado. El presidente que estaba en ese momento, elegido por elecciones democráticas, se llamaba Arturo Umberto Illia, fue uno de los presidentes donde hubo mayor libertad de expresión y se respetaron los derechos de las personas. Pero bueno, hubo toda una campaña bastante importante, principalmente de la prensa y ciertos sectores de los empresarios que no les caía bien este gobierno, se unen a las cúpulas militares y se da otra vez un nuevo golpe de Estado, que el nombre fue Revolución Argentina. Illia es obligado también a renunciar. Fue uno de los presidentes, por no decir casi de los pocos, que cuando terminó su mandato tenía menos dinero que el que tenía cuando lo empezó, ¿sí? Era realmente muy decente. Pero bueno, tuvo este golpe de Estado y asume como presidente el general Juan Carlos Onganía,
que comienza también una gran persecución, principalmente ahora era contra los gremialistas y contra los estudiantes universitarios. En ese momento se dieron grandes represiones en las universidades públicas principalmente, y bueno, y hubo una gran manifestación en Córdoba en contra de este gobierno, que también fue violentamente reprimida. Pero bueno, durante esta etapa, luego de que, digamos, el poder de Onganía comenzó a decaer, lo fueron sucediendo otros militares que no los eligieron, no fueron por elecciones, sino que se elegían entre ellos, como el general Leviston y finalmente el general Lanusse. Y finalmente, luego de que Lanusse llama a elecciones y se dan y van ganando diferentes candidatos en elecciones libres y democráticas, en 1976 otra vez las Fuerzas Armadas, con apoyos civiles, deciden otra vez dar un golpe de Estado a un gobierno democrático. El gobierno era de la señora Isabel Martínez de Perón. Ella había llegado al puesto de presidente por ser vicepresidente, y su esposo había muerto un tiempo antes. Este golpe de Estado, el último, se llamó a sí mismo Proceso de Reorganización Nacional. Duró de 1976 a 1983. Hubo una gran persecución, ¿sí?, y secuestro de personas. Tuvo lugar en esta misma etapa la Guerra de Malvinas, y se sucedieron varios presidentes. Primero fue una junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla, y luego lo sucedieron el general Viola, luego el general Galtieri, y por último el general Vignone, con el cual se dio la salida democrática en 1983. Bueno, viendo todos los golpes de Estado que hemos tenido en nuestro país y todo lo que tiene que ver con gobiernos autoritarios, finalmente esto es una comparación para que quede como a modo de repaso de las grandes diferencias entre los gobiernos democráticos y autoritarios. El gobierno democrático, ya como dijimos antes, es elegido por los ciudadanos mediante elecciones, ¿sí? El sufragio, el voto, el día que los candidatos van, se presentan y la gente decide quién nos va a gobernar. El gobierno autoritario no lo elige nadie, sino que se impone por la fuerza. En los democráticos es división de poderes, recuerdan, ejecutivo, legislativo y judicial. En cambio, en los autoritarios no, está el poder en una sola persona o grupo de personas. El democrático, las autoridades se renuevan periódicamente. Cuando un presidente asume, se sabe que va a estar 4 años. Cuando un senador asume, se sabe que va a estar 6 años. O sea, hay una etapa, ¿sí?, de gobierno. Los autoritarios no tienen un límite, están hasta cuando ellos quieren. En los democráticos hay libertad de expresión, la gente puede decir lo que piensa, lo que quiere, aunque sea en contra del gobierno que en ese momento está al mando. En los gobiernos autoritarios no, ¿sí? Hay censura a los artistas, a las películas, a los diarios. Nadie puede opinar en contra, y si lo hace se arriesga a ser detenido mínimamente. Los gobiernos democráticos se respetan las ideas políticas de las personas. Podemos pensar igual que el gobierno, distinto, pero eso se tiene que respetar. En el autoritario, si vos no pensás como ellos, ¿sí?, hay una gran persecución, no se acepta el pensamiento diferente. En los democráticos hay muchos partidos políticos, ¿sí?, que pueden competir, y llega el momento de las elecciones y se decide quién gana. En los gobiernos autoritarios se prohíbe toda la actividad política. Y por último, en los gobiernos democráticos se respetan los derechos de las personas, se respetan sus garantías, ¿sí? En cambio, en los autoritarios no hay derechos, y si vos lo querés hacer que te lo cumplan, no lo vas a lograr, y se utiliza la fuerza y la violencia para imponer el poder.